Hoy tengo el gran honor de contar con la presencia de Jorge Rodríguez, también conocido como Soy George 6 en redes sociales. Él es un líder en el mundo de las comunicaciones y del marketing y actualmente también administra su empresa SGS Media, que tiene sede en Burnaby, en British Columbia. Gracias a toda su experiencia, él ha logrado posicionar su empresa entre las más reconocidas en la comunidad latina en Canadá. Además de su faceta de empresario, también se encuentra activamente en redes sociales compartiendo su camino como inmigrante y emprendedor latino en Canadá, inspirando a muchísimas personas a través de sus experiencias y aprendizajes. Así que chicos, démosle la bienvenida a Jorge Rodríguez. Muchas gracias, qué bonita presentación. Muchas gracias. Muy agradecido de la invitación, me sorprendí un poquito, dije wow, me alegró. Y pues nada, más que contento de compartir todas estas experiencias. Jorge, cuéntanos de dónde eres y qué te motivó a emigrar a Canadá. Yo soy de Guadalajara, Jalisco, México. Canadá nunca estuvo en los planes, yo creo que el universo más bien fue el que conspiró y dijo, te voy a mandar hacia allá. Y mi pareja tuvo la oportunidad de que le ofrecieran un proyecto corto en el 2014, si mal no estoy, para una película. Y pues él vino a hacer support de esa película, nada más una corta temporada, y el universo fue conspirando hasta que dijo, ¿sabes qué? Movámonos para acá. Pues sí, ahora sí que no estaban los planes, pero se adaptó bastante bien. Éramos un recién matrimonio y creo que el tener nuestro desarrollo como pareja, como familia en Canadá, siendo una familia homoparental, fue mucho más bonito de este lado. Y pues se adaptó, nos gustó. ¿Ustedes se conocieron en México? Sí, nos conocimos hace, si mal no estoy, 12 años. Hace 12 años, casi 13 años nos conocimos en México. ¿Y él fue contratado por una empresa canadiense? El Tratado de Libre Comercio que hay entre México, Estados Unidos y Canadá, que se llamaba NAFTA. Ajá. En ese entonces. Al día de hoy, si mal no estoy, se llama CUSMA. Sí. Y fue ese tratado. Y al yo estar casado legalmente con mi pareja, los beneficios también se otorgaron hacia mí. Yo estaba recién egresado de la universidad y fue como, bueno, pues no tenía el inglés, dije a lo mejor voy unos 3-4 meses, lo practico un poquito, él acaba su proyecto, nos regresamos a México y yo ya tenía prácticas profesionales en una televisora en México. Okay. Entonces pues yo ya tenía un camino que también por allá ya estaba empezando a forjar, pero esos 3-4 meses en Vancouver se convirtieron en años y años y años. ¿Qué emociones recuerdas de haber vivido en esa etapa de recién llegado a Canadá? Híjole, o sea, yo soy una persona sumamente transparente. Me gusta siempre como abordar todo con mucha realidad. Y la verdad es que mis primeros 2 años fueron muy difíciles. O sea, emocionalmente yo vengo de una familia en donde mi mamá, más que ser mi mamá, es mi mejor amiga. Entonces, separarme de ella después de vivir con ella 22 años, 23 años y de la noche a la mañana decirle, mami, me voy a ir a Canadá, fue muy duro porque le pegó a ella muy fuerte emocionalmente porque pues yo era su compañía directa. Digo, tengo más hermanos, pero yo y mi mamá tenemos una conexión. Emocionalmente para mí el primer año fue complicado por estar viviendo experiencias nuevas y tú sabes, de pronto como migrante es decir, no merezco vivir esto porque no lo estoy viviendo con mi familia, o esto que me está pasando tan increíble no me puede estar pasando porque no lo puedo compartir con mis hermanos o con mis papás. Entonces como que no me permitía disfrutarlo tanto, pero emocionalmente fue muy trabajoso, fue mucho meditar, mucho pensar. Si tuvieras que resumir todo tu trayecto como inmigrante, ¿qué palabras elegirías? Elige 3 y por qué. Yo creo que sería constancia, esa es una súper importante para mí. Retos, y yo creo que sería, oh my gosh, no sé cómo expresar esa palabra, pero sería como un tema de introspectar, como, no sé, como Análisis interior. Análisis interior podría ser, pero en una sola palabra pues sería como si introspección. Autoconocimiento. Autoconocimiento, introspección, sí. Esas 3 palabras me definen a mí en eso. Los retos, porque uno como inmigrante piensa que viene y va a trabajar y las cosas se van a dar y la verdad es que es una montaña rusa y a veces te toca estar arriba un segundo y te vuelve a tocar estar abajo. Entonces siempre es un reto constante. No conozco un migrante que diga, llevo 3 años súper contento y me ha ido increíble. No, o sea, siempre durante el año hay altibajos que a lo mejor en tu país no iban a suceder. Como dice el dicho, que un año de migrante en otro país equivalen a 3 años de experiencia en el tuyo. Sí. Entonces vamos muy rápido porque vamos tropezándonos con piedras cada ratito. Introspección porque me tocaba muchísimo batallar, llorar, pensar, analizar, recordarme los motivos, por qué estoy aquí, por qué no. Entonces esa introspección constante contigo mismo es el clásico de ya me quiero regresar.
Y luego pensar, no, pero a ver, ¿por qué viniste? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué vas a aportar? Entonces esa introspección cada mes, cada 2 meses tocaba, porque si no, uno se dobla y se termina regresando. Y respecto a la constancia, a mí algo que me dio muy duro en este país, que de pronto igual lo podemos sondear un poquito más adelante, es el inglés. A mí el tema del idioma me pudo muchísimo, muchísimo. ¿Tú hablabas inglés cuando viniste? No, ni una palabra. Ok. Ni una. Y cuando yo llegué, el tema del idioma, el comunicar, yo soy comunicador, o sea, yo estudié comunicación. Yo vengo de hacer prácticas en radio, estar en foros de televisión, tener conexiones. Mi trabajo era hacer networking. Entonces es como el no poderme comunicar en ese entonces para mí era lo más duro, porque es como esa es la persona que yo soy y no puedo expresarme. Es como si la gente supiera todo lo que tengo en mi cabeza para responderte en este momento en la conversación. Sería la persona más inteligente, pero no puedo responderlo porque no sé cómo decirlo. Y la constancia para mí fue un tema de si puedes y si puedes y si puedes y te vas a adaptar y vas a poder y te vas a sentir parte de la sociedad y, o sea, porque es duro. Entonces esas 3 palabras yo creo que son las que me identifican. Qué inspirador. ¿Y cuál fue el reto o el desafío que te marcó en todos estos años como migrante? Yo creo que son dos, pero son muy diferentes emocionalmente hablando. Personalmente o en mi desarrollo como persona del territorio, sí fue el impacto cultural en el tema de la comunicación y el idioma. Ese sí fue un reto y algo que me pudo mucho. Y de otra forma emocional, pero personal, cuando perdí a mi primer familiar a distancia, ¿sabes? Porque sabemos que como se escucha Ruth, pero como piezas de dominó, comienza a suceder y es duro. Entonces cuando pasa la primera vez es como de ok, y pues continúa este ciclo de vida, ¿no? Entonces es duro. Entonces estas 2 cosas me marcaron. La primera vez, que fue cuando falleció mi abuelita, la mamá de mi papá, y no pude ir. Y el hecho de llegar y tener un impacto cultural con el tema de la comunicación, esos 2. Sí, hay bastantes diferencias culturales. Sí. ¿Cuál es esa que llegaste a Canadá y dijiste, güey, qué raro, o sea, esto no se ve en México? Cuando yo llegué habíamos muy pocos latinos, era muchos menos latinos. Sí. El español casi no se escuchaba. Cierto. Entonces nosotros tendemos a ser personas como muy loud, muy gritamos, somos muy extrovertidas, y yo principalmente soy muy extrovertido y grito y hago, y en un restaurante yo me puedo reír muy fuerte y así soy. Y me tocó muchas veces que la gente me viera feo por la forma en la que yo me expresaba, ¿no? Porque yo era como mucha energía, y yo voy por la calle y yo de, ay, ¿ya viste eso? Y yo, ay, güey, no, y bla, y yo soy muy así, ¿no? O sea, ve cómo está vestida, me encanta, y, o sea, yo soy muy expresivo, muy expresivo. Entonces, en ese entonces, sí era como que la gente me veía con cara de... Por ejemplo, el que no puedas, no es que no puedes, pero no deberías tener llamadas telefónicas en el transporte público. Ay, sí me he dado cuenta. Yo pausé eso hace muchos años, porque incluso yo llegó un punto en el que a mí también llegó una temporada que yo decía, ay no, sí está bien raro, ¿no? Escuchar la conversación de los demás. Más porque cuando yo llegué no entendía lo que ellos decían. Entonces a mí si hablaban por teléfono no me daba igual. Y si yo hablaba por teléfono, yo decía, pues no entienden lo que yo digo. Claro. Pero cuando finalmente entiendes el idioma y te estás enterando de todo lo que le está diciendo a su mamá, a su prima, es como de, no me quiero enterar, ¿no? O sea, y ese tipo de reglas sociales que de pronto no tenemos en México y que aquí sí, fue un ok, bueno. Creo que eso está relacionado también al respeto a la privacidad. Acá las personas son muy privadas. Por ejemplo, yo viví en un edificio con muchos vecinos y la verdad es que nunca llegué a conocer a mis vecinos porque respetan mucho su privacidad. Completamente. Y eso está bastante ligado a lo que dices de no hablar por teléfono cuando hay más gente. Sí, es un tema. Yo me acuerdo que cuando llegué a mi primer departamento, llegué a vivir en Yaletown, en Downtown Vancouver, y me acuerdo que yo bien emocionado, pues mi pareja ya lo tenía amoblado, yo llegué como en blandito, cosa importante por resaltar, ¿no? No tuve que pasar tampoco por este impacto doloroso de los migrantes me tocó dormir en el piso, me tocó ver en dónde compraba un colchón, o sea, llegué a un poco más blandito. Y yo emocionado me acuerdo que le dije, Diego, ¿quiénes son tus vecinos? ¿Tienes amigos? No sé qué. Y él, no los conozco. Y yo, pues hagamos una cena, los invitamos para conocerlos, pues para saber quién vive al lado, por si algún momento necesitan algo nosotros. Sí. Como en México, ¿no? Es de dile a la vecina que te pase esto, o ve con la de enfrente y ahorita que te ayudo. Llega uno de la escuela y vete con la vecina en lo que llegó el trabajo. O sea, yo dije, hay que conocer quiénes están viviendo al lado de nosotros.
Y digo claro que no. ¿Cómo crees que les vas a dejar una tarjeta de invitación de una cena? Jamás. O sea, raro. Es rarísimo. Nos van a ver como, al contrario, capaz que nos terminan reportando. La privacidad de las personas de aquí es algo muy, muy grande. ¿Y al día de hoy ustedes son residentes o ya ciudadanos? Ciudadanos, ya somos Perfecto, ciudadanos felicidades. Gracias. Sí, ¿cuántos años ya has estado aquí? Muchísimo tiempo. Yo tengo ya 10. Ya cumplo 10 en estos próximos meses. Y Diego va para, pues, 11 y medio. ¿Qué te llevó a empezar esa aventura en redes sociales, de empezar a subir videos en YouTube? De hecho, yo recuerdo back en el 2018, cuando aún yo no migraba, vi un video tuyo, si no mal recuerdo, era sobre preguntas en el aeropuerto. Sí. Y eras uno de los pocos latinos que subían contenido en redes sociales. Sí. ¿Qué cosa te motivó a abrir tu canal y ayudar a las personas a través de tus videos? Principalmente fue la necesidad de comunicar. O sea, yo venía de la carrera en comunicación. Yo venía de estar, ahora sí que, editando un poquito la fotografía, que si el radio, que si la tele, que si todo. O sea, yo venía muy fresco. No tuve la oportunidad de ejercer la carrera porque me vine luego para acá. Entonces, yo tenía como este feeling en el pecho de decir, pues estudié mi carrera, no la ejercí, o sea, me hubiera gustado. Entonces yo mencionaba mucho eso y me acuerdo que Diego me decía, es que pues aquí también puedes, prepárate, estudia inglés, haces entrevistas en la radio. Vivía yo a 3 cuadras de la radio, aquí en Downtown. Entonces yo decía, en algún momento yo voy y me entrevisto, no sé qué. Pero el inglés, como ya lo mencioné, fue un tema muy fuerte. Entonces yo dije, en lo que todo esto sucede, yo tengo que buscar la manera de seguir comunicando. Y ahí es donde empezó George Says. Me acuerdo que Diego fue el que me compró mi primera cámara y me dijo, mira, aquí está la cámara, aquí está tu micrófono, inténtalo. Y sí, el primer video que hice fue el de cómo tramitar tu ETA. Ajá. Fue mi primer video. Y mi segundo video fue el de preguntas en el aeropuerto canadiense. Ajá. Que fue el que se viralizó y se viralizó y se viralizó. Y de ahí empezaron a subir los videos. Dijiste que tú cuando viniste a Canadá no hablabas inglés. ¿Cuáles fueron tus primeros trabajos entonces? Yo llegué a Canadá un martes. El miércoles fui al Grito de Independencia de México. Y en el Grito de Independencia de México me acerqué a un stand, un restaurante que tenía como tipo food truck. Era mexicano el restaurante y yo me acerqué y les pregunté que si estaban contratando. Y yo vengo de una familia donde mi papá tenía restaurantes en México. Okay. Entonces ya yo, empapado en el ámbito de la cocina, ya estaba. Entonces yo dije, bueno, pues por aquí podemos empezar. Y me dijeron, estamos contratando dishwasher y line cooks, pero pues veremos. Igual pásanos tu currículum y platicamos. Y yo, claro, de una. Y el restaurante estaba a 3 cuadras de mi departamento en ese entonces. Y ya fui, dejé el currículum el miércoles y el jueves fue mi primer día. Me contrataron como dishwasher 15 días. Yeah. Y en el día 16 me bajaron a line cook. Que una persona se estaba yendo, era como su 2 weeks notice. Okay. Y se fue la persona y me bajaron a mí a line cook. Y ese fue mi primer trabajo en un restaurante en Downtown, un restaurante mexicano. Y estuve ahí una temporada, estuve creciendo. Ahí aprendí mucho inglés de cocina, enfocado en cocina. Pero el 80% de la comunicación era en español. Toda la cocina y todo el prep, todos éramos latinos. Y el front sí era más internacional. Entonces el inglés que yo aprendí era a través de las servers y de los hosts y los chicos, los de barra, que venían y me preguntaban cosas y yo sí, de alguna manera tengo que responder. Entonces ahí empecé a tratar el inglés un poquito más. Empezaste teniendo trabajos en donde no se requería mucho inglés y con el tiempo ya fuiste mejorando. ¿En qué momento te sentiste ready, listo para ir a trabajar a radio y meterte en lo que es tu pasión? Wow, sí, fue un proceso. Yo creo que el primer año lo trabajé en el restaurante, como se mencionó, era español. El segundo año, porque en ese momento todavía no me sentía listo, el segundo año me fui a una compañía a trabajar en carpet cleaning. Era post renovation clean up y carpet cleaning y estábamos ahí trabajando otro año. Hasta el tercer año de vida aquí en Canadá fue cuando yo me empecé a sentir un poco más como de, ok, puedo intentar entrar y creo que al menos ya puedo leer un poco de inglés y ya puedo comunicar un poco más, pero fue hasta el tercer año de vivir aquí cuando yo empecé a sentirme como seguro y confidente de poder entrar a un espacio en el que a lo mejor sí iba a cometer muchos errores, pero había un poco más de seguridad. Pero sentirme parte de sociedad, sentirme así parte de decir, ya, me siento como pez en el agua o me siento uno más de los que está aquí caminando en la calle, yo creo que hasta el cuarto año. Y yo ya tenía más de 2 años de ser residente permanente y aún así yo decía, es que este país es lindo, pero no es casa.
O sea, no es casa. Estoy migrando, no es casa. Hasta el 4º año fue cuando yo me sentí que estaba en un espacio que ya podía controlar. ¿Qué sentías que te faltaba para dedicarte a trabajar en comunicaciones y marketing? Yo creo que era el tema más el miedo que por ser latino pensaran que mi actividad laboral era menor o inferior a un local. Okay. Yo me comparaba muchísimo. Es que como latinos lo hacemos todo el tiempo, ¿no? O sea, de que si nuestra piel es más oscura o morena y ellos son rubios y son blancos y tienen ojos de color verde y no sé qué. Y yo me comparaba mucho en ese entonces. Porque yo decía, ok, a lo mejor yo no soy este estereotipo muy latino, que sí, claro, yo soy muy orgullosa. Pero se notaba, ¿no? O sea, la forma en la que comunicas, el acento en tu inglés, los errores que tienes. Y yo tenía miedo a que desmeritaran lo que yo sabía en mi cabecita por mi falta de comunicación. Entonces, era mucho miedo de decir, no, es que van a decir que pues, es de México. O sea, obviamente si estudió en México no se compara con alguien que estudió en Canadá. O sea, esa era la primera comparativa que yo sentía. Es por eso que también me anima a meterme a escuelas aquí, porque querías empaparme de esta parte académica que tiene el territorio y decir, bueno, o sea, si son tan increíbles los egresados de aquí, quiero saber cómo es su método académico, cuál es el currículum que ellos manejan para saber a qué me enfrento. Y me metí a 2 escuelas para conocer ese ámbito académico. ¿Qué estudiaste? Me fui a Capilano University. Era un pathway de inglés y luego comunicación enfocada en negocios en Capilano University. Y a los 2 años me fui a Douglas College y ahí estudié un programa pequeño de 1 año que se llamaba Compass Skill Program, que es un programa muy cool porque dentro del programa de 1 año tienes 12 certificaciones diferentes. Entonces como que vas abordando muchísimas áreas diferentes para saber al final del camino cuál fue la que más te gustó y a dónde te puedes inclinar. Desde hacer First AD hasta ir a dar clases a un daycare. En ese momento yo decía, necesito saber hacia dónde voy a irme, ¿no? Y me encantó. Ese programa fue de los mejores que yo he tomado. Nos llevaron a la policía, nos llevaron al border para saber si queríamos de pronto ser border police o si queríamos ser enfermeros o si queríamos estar en una ambulancia o si queríamos dar clases, trabajar con niños. O sea, fue una cosa muy cool. 2 de nuestros maestros eran First Nations, entonces aprendimos también mucho de la cultura, la original. Claro, la nativa. La nativa. Y es bastante bonita. Sí. Es muy interesante. Está súper cool. Porque muchas veces, incluyéndome las personas, pensamos que los canadienses son los blancos, los de ojos azules, pero realmente... Y no, papacitos, claro que no. Porque realmente son los nativos, que físicamente también lucen diferente. De hecho, lucen más como nosotros. Sí. Son una raza india. O sea, sí. Hay una combinación y un mix, pero es una raza india. Es una raza muy de piel... ¿Cómo se puede decir? Apiñonada, cabello negro, ojos oscuros, cejas gruesas. O sea, son muy, muy guapos y muy guapas. First Nations aquí del territorio. Primeras Naciones. Y son muy agradables. He tenido la oportunidad de convivir con muchos y son muy agradables. Pero no son rubios y no son de ojos de color verde. Nada que ver. Mencionaste que estudiaste aquí en 2 institutos educativos diferentes. ¿Qué grandes diferencias ves entre estudiar en México y estudiar en Canadá? Yo soy bien transparente. Yo voy a decir la verdad. Canadá está muy cool. O sea, Canadá es muy cool porque tienes a ver, ¿cómo lo explico? Cuando estamos pequeños, a lo mejor tú y yo somos contemporáneos, cuando estamos pequeños, cuando somos adolescentes, soñamos con nuestra vida de High School Musical, ¿no? O sea, soñamos con este instituto en el que tú vas a ir y que esa puerta cerrada y que tienes tus lockers y este concepto de escuela universitaria... Sí. Americana. Y eso es lo que te puedo ofrecer en realidad. O sea, te ofrece una experiencia americana, pero siento que hay muchas cosas académicamente en las que o están un poco más atrás que incluso México, Latinoamérica, y hay otras cosas en las que dices, wow, qué cool. Por ejemplo, arquitectura, carpintería, todo esto está increíble aquí porque es la base fundamental de la construcción de todo el territorio. La madera, todo esto, ¿no? Pero, por ejemplo, en comunicación, cuando yo me enfrenté al currículum, el currículum es como la lista de materias de aquí de la universidad. En 6º term, en 5º term, ellos apenas estaban viendo leyes de radio y televisión cuando eso yo lo vi desde el primer semestre en México. O hacer prácticas profesionales en radio lo hacen casi al final. Nosotros desde el 2º semestre ya estábamos adentro de una cabina de radio tratando de editar el audio, ¿sabes? O sea, íbamos mucho más adelantados. Expresión corporal o expresión oral, también ellos lo llevaban en 5º semestre. Bueno, en 5º y nosotros desde el primer semestre ya dábamos pláticas, ya nuestros exámenes eran a público abierto, ya eran 2 pestras en las que sacabas un tema y el tiempo era habla de las mamás
por 3 minutos sin parar, sin muletillas, teniendo comunicación no verbal y comunicación verbal, proxémica y etcétera. Y aquí no lo veían, era todo enfocado en libros y leyes. Entonces sí siento que hay una diferencia muy grande en cómo imparten la educación entre las escuelas. Siento que en Latinoamérica es mucho más ir y trabajarlo y hacerlo. No en todas las carreras, pero sí al menos en la que yo estuve. Y aquí es mucho más teórico. Eres un gran comunicador, Jorge. ¿Tú crees que es una habilidad innata o en qué momento de tu vida dijiste, yo soy bueno en esto y quiero dedicarme a esto? Yo creo que sí es algo desde pequeño. Cuando yo estaba en la primaria, me acuerdo que el clásico, todas las personas que estamos en el mundo del arte, puede ser bailar, comunicar, expresar, etcétera. Desde pequeños somos aquellos que levantan la mano de la pastorela. Yo quiero participar. Cantar en grupo. Yo quiero participar. Y no sé qué. Y es para puras niñas. Pues ahora no, también para niños. O sea, es como de siempre quieres levantar la mano. Porque la comunicación no es nada más a través de las palabras. Entonces yo comunicaba con el baile. Yo bailé ballet varios años. Yo bailé jazz. Estuve en teatro musical. Estuve en obras musicales como Jesucristo Superestrella. Yo me iba para todos lados porque era la necesidad de comunicar. Wow. Entonces lo hice desde muy pequeño. Desde los 10, 12 años ya estaba en clases de jazz y en cuanto entré a la secundaria estuve en teatro y me metí a ballet clásico. Entonces yo creo que a través de la danza y la comunicación pues expresaba todo. Y es un gran orgullo ver a un latino crecer en Canadá, invertir, volverse empresario como lo estás haciendo tú. Cuéntanos, Jorge, ¿cómo fue que decidiste iniciar tu empresa? Mi último trabajo de oficina en payroll fue en una agencia migratoria que se encuentra en Downtown, en el distrito financiero. Venimos los latinos con una escuela social de decir, tienes que trabajar vestido de traje en una oficina, café al lado. Y eso ya es éxito. Eso ya es tu éxito profesional, ¿no? Ya llegaste a una oficina. Y pues eso era lo que yo estaba esperando. Si no estoy en una oficina vestido de traje en el distrito financiero y haciendo algo importante, pues no lo logré, ¿no? Aunque fuera la mejor en producción, pero oficina, taza de café. Era lo que yo esperaba. Entonces yo pasé por muchos trabajos, muchos oficios, hasta que el inglés, ya lo mencionamos, tercer, cuarto año. Brinco al tema de la migración. Mis videos me apoyaron mucho para entrar en este ámbito, porque ellos me hablaron a través de mis videos de, oye, nos gusta lo que haces, ven, promociona la agencia, promociona las escuelas, empecé a visitar escuelas, promocionar los programas educativos, los asesores migratorios, etcétera. Y uno de esos asesores me dijo, oye, ¿estuviste en Capilano? Y yo, sí. Me dice, yo también soy capilano. Ven a una entrevista, me gustaría que hicieras videos para nosotros. Y en la entrevista me dijeron, ¿sabes qué? No, me gusta más tu enfoque en el marketing. ¿Qué te parece si te ponemos como asistente de mercadotecnia? Y yo, bueno, intentémoslo. ¿Para la universidad? Para la agencia migratoria. Ok. Las oficinas directamente que se encargaban de traer estudiantes de todo el mundo. Entiendo. Y hacerles sus procesos migratorios. Ya. Y yo dije, ok, lo puedo intentar. Al mes, la persona que estaba como encargado de marketing, director de marketing de esa compañía, se mueve de empresa y a mí me hacen director de marketing. Y entonces me quedo como director de marketing un ratito hasta que llega la pandemia. Okay. Cuando llega la pandemia es como, bueno, me dan layoff, yo dejo de trabajar porque la pandemia, me encierro en casita por más de un año y el gobierno en ese entonces es bien sabido, el mundo lo sabe, el gobierno nos apoyó económicamente a muchas personas. Y yo aproveché ese income que tenía por parte del gobierno mensual y me pagué un curso de marketing digital. Entonces yo estudiaba online marketing y digital, ya tenía los pininos en comunicación, ya había estado en marketing y campañas de publicidad en esta agencia en la que yo estaba anteriormente. Entonces lo uní todo y yo dije, después de la pandemia yo no quiero volver a ser empleado, no quiero volver a estar en una nómina, quiero yo trabajar para mí mismo. Y cuando termina la pandemia yo ya tengo fundada la empresa. Ya está consolidada, ya está registrada, ya tengo el nombre, ya todo pagado con el gobierno y en cuanto se acaba la pandemia pues empiezo a tocar puertas de oye, te llevo tus redes, oye, te hago fotografía, oye, te hago diseño, te hago tus campañas y empecé tocando las puertas de las empresas en las que yo trabajé cuando recién llegué. Muchos me dijeron que sí y ahí empezó la compañía de marketing digital. Qué increíble. De hecho yo considero que la pandemia fue el inicio para que muchas personas empiecen su negocio digital y su negocio pues físico, ¿no? Proyectándose ya que después de pandemia va a todo volver a abrir. Completamente de acuerdo. De hecho, yo creo que un 80% de los creadores de contenido que tenemos hoy día en todo el mundo surgieron a base de la pandemia. Muchos de los comunicadores más grandes que hay ahorita en cuestión de, no sé, TikTokers, Instagramers, YouTubers, podcasters, etcétera, nacieron por la necesidad de hacer algo y de comunicar durante la pandemia. El encierro nos estaba volviendo locos y la gente quería
hablar, quiero, no sé, hacer algo. Pues ahí empezó TikTok y ahí empezaron los TikTokers, que ahora los TikTokers hicieron Instagram, YouTubers, y los YouTubers, podcasters, todos evolucionaron un escalón y todos van subiendo, y fue a consecuencia de la pandemia. ¿Cómo estuvo la pandemia? Yo lamento demasiado todas las personas que perdieron familiares, que fue algo muy duro mundialmente hablando. Tengo la fortuna de decir que familiarmente no sucedió, o sea, sí enfermamos todos, pero no pasó a mayores. Pero hago este disclaimer porque yo siempre digo que la pandemia para mí fue una nueva puerta, una nueva oportunidad. Mientras para muchos estaba cerrando esa puerta, para muchos otros estaba abriendo. Sí. Y para mí ese momento de la vida fue una pausa que el universo dijo, de una muy mala manera, pero el universo dijo, pues van a parar todos y se van a encerrar. Y a mí me sirvió para introspectar, para aprender, para estudiar otras cosas, para decir si quiero estar aquí, no quiero estar aquí, me quiero regresar con mi familia, me voy a quedar a vivir en Canadá. ¿Qué está pasando conmigo? Entonces introspecté todo ese año porque fue un año de encierro. Y ese año completo aprendí demasiadas cosas que hoy día me tienen de pie. Conocí gente increíble. Justo antes de la pandemia yo invité a muchos de mis amigos de Vancouver a irse a vivir al edificio en el que yo me había ido a vivir porque era nuevo. Y el edificio daba incentivos si tú traías gente. $500 por cada familia que tú trajeras. Pues yo me llevé como 6 familias. Y todos eran amigos míos. Ajá. En el mismo piso vivíamos 4 amigos, pero amigos de años. Entonces la pandemia era como de, chicos, ¿vemos películas en mi depa? Todos al depa. ¿Hacemos pijama en el mío? Pues en el tuyo. Porque éramos vecinos de puerta. Claro. Éramos casi el mismo household. Entonces no la pasé tan mal. Lamento mucho que muchos sí la hayan pasado muy mal, pero en mi caso no fue tan malo. Sí, fue un periodo bastante duro para muchísimas personas, globalmente hablando. ¿Y qué significa SGS Media? SGS Media son las siglas de Soy Your Ses. ¡Es cierto! ¡No me había dado cuenta! Fíjate que al inicio ese era el punto, que no se dieran cuenta, porque yo no quería que asociaran mi parte profesional, que es la persona que va a los seminarios de impuestos, a los seminarios corporativos, que voy a las juntas de negocios, al Chamber of Commerce, que también me presento. O sea, no quería que relacionaran mis videos. Tú sabes que en TikTok, Instagram y YouTube yo subo mucha locura. Yo subo de todo. O sea, si el meme dice quítate la camisa, yo me voy a quitar la camisa porque así va el meme. Yo soy muy extrovertido, pero no quería que eso disminuyera el profesionalismo de mi empresa y que los clientes dijeran, oye, el dueño de esa empresa anda enseñando ahí sin camisa en Instagram. Entonces quería como que tuvieran una relación, pero no se conocieran. Entonces por eso puse nada más las siglas SGS Media, que equivale a Soy Your Ses, medios digitales. Entonces soy la misma persona. Y Soy Your Ses nace del juego de Simón Dice, porque Ses es de decir, de George Dice. Sí. En ese entonces, cuando yo llegué a Canadá, nada más éramos 4 creadores de contenido. Okay. Y lo que nosotros decíamos era oro. Así yo me equivocara en lo que yo dijera, para la gente era importante. Entonces era un valor que le daban de, si yo decía, para venir a Canadá tienes que responder esto en migración. Como éramos muy pocas las personas que estábamos comunicando eso, la gente se lo tomaba muy en serio. Sí. Y era como de, George, voy a decir lo que me estás diciendo que diga en la entrevista de migración. Yo no era consciente de la importancia de mis palabras en ese entonces para todos los que quieran migrar. Entonces el Soy George Says era a través de George Dice, y lo que yo digo la gente lo toma en serio. Y es un juego en Latinoamérica, no sé si los juegos. Sí, claro. Simón dice, tráeme un zapato rojo. Sí. Entonces, y la gente va y ¿qué hace? Trae el zapato rojo. Entonces yo, para darle fuerza a mis palabras y para siempre recordarme que lo que yo digo tiene un impacto en las demás personas, fue el Soy George Says. ¿Y por qué no Soy Jorge Says? Buen punto, muy buen punto. Porque va a sonar bien raro, pero seguramente va a llegar ahí la crítica. Pero bueno, también de eso es importante vivir también, de las personas que pueden también juzgar. Somos figuras públicas y pueden juzgar. Cuando yo salgo de México, yo en México tuve una vida bonita familiarmente hablando, pero académicamente hablando, desde la primaria hasta la universidad, desafortunadamente, sufrí de bullying en muchos aspectos diferentes. Tanto por el tema de pertenecer a la comunidad LGBT, maestros en la universidad. Yo reporté a maestros en la universidad por homofobia, porque o no me revisan las tareas. Temas de distinción por el simple hecho de que yo era parte de la comunidad, y yo nunca lo decía. Okay. Pero se me nota, o la gente lo nota, la gente lo sabe. Y tuve muchos problemas por eso a lo largo de toda mi vida académica. Entonces yo siempre que entraba a una escuela nueva decía, voy a ser la mejor versión de mí y voy a ocultar lo más que pueda esto, y voy a tratar de ser como todos los demás para encajar y que nadie me diga nada, y yo ser el popular, yo ser el wow, ¿sabes? Y cada escuela, de la primaria a la secundaria sucedió, no se pudo. Secundaria, prepa, lo mismo, prepa, universidad. Y en la universidad ya era diferente, todos somos adultos, ya no había tanto. Ahora el bullying no era de los compañeros, era de los docentes, ¿no? 2 docentes. Entonces yo decía,
no puede ser que siempre esté pasando lo mismo. Cuando yo llego a Canadá, digo, este es el cambio más grande que he hecho en mi vida. Ya no es un brinco de una secundaria a un high school, ni un high school a una universidad. Es de un país a otro. Si yo llego aquí y digo que soy médico, pero no puedo ejercer, me lo van a creer, porque yo vengo de un país donde ellos no saben nada de lo que yo hice. Sí. Voy a tener amigos nuevos, voy a tener jefes nuevos, voy a ser la mejor versión que yo quiera. Y no se trata de mentir, se trata de ser la mejor versión. Y cuando yo dije George, dije, ese es como el alter ego de la persona que vive en Canadá. Jorge vive en México y George está en Canadá, porque fue mi mejor versión. Aquí puedo ser quien yo quiera, pues la comunidad LGBT aquí es súper aceptada. Sí. Hay mucha inclusión. Sí. Este tema y el tema de la pronunciación, que era mucho más fácil decir George. Es cierto. Para los canadienses o para los angloparlantes. Entonces fue el tema de la pronunciación, que era Jorge, y todos me decían Jorge. Y George, pues es angloparlante. Pero sí, era para hacer la mejor versión. Todos me dicen George. O sea, no fue que yo les dijera, ya no me digan Jorge, díganme George. Okay. O sea, porque hay personas que me dicen Jorge. Pero yo creo que el 90% de la gente que me conoce me dice George desde siempre. Y eso me gusta porque el cometido se logró, ¿no? Soy esta versión nueva, soy positivo, no he tenido problemas, nunca he tenido problemas de homofobia, discriminación. Sigo creyendo que ese 360 que hice fue bueno. ¿Cómo consideras que la comunidad LGBT está en México comparando con la comunidad de aquí en Canadá? Que como dijiste, acá es muy aceptado. Sí. Ha crecido el tema de la aceptación, el tema de la inclusión ha crecido en México. Lo noto porque si bien vivo en Canadá, nunca me he despegado de los medios de comunicación latinos, ni de México específicamente, porque bueno, es mi background. Me gusta estar conectado con todo lo que tiene que ver con México. Estoy conectado indirectamente y he visto que hay una evolución. No muy grande, desafortunadamente, es mínima, pero hay una evolución. En comparación con la comunidad LGBT aquí, siento que sí estamos muy atrás, o sea, muy atrás en muchos aspectos. Por ejemplo, como disclaimer, como punto interesante, mi pareja y yo fuimos la primera pareja gay que tuvo matrimonio legal en mi distrito, en el estado de la República en el que yo vivía. En la ciudad de Zapopan, yo fui la primera pareja que firmó legalmente una unión. ¡Wow! ¡Qué increíble! Mi matrimonio fue vestidos de blanco, hubo juez, invitados, eventos, cena, o sea, lo más parecido a un matrimonio de una pareja heterosexual. Yo lo llevé a cabo, pero para todos era increíblemente extraño. Era como, ¿qué? O sea, ¿en serio todo esto se puede? O sea, lo veían con ojos tanto de extraño y un poco como de... juzgar. Como no me gusta. Ok. Incluso familia, amigos, todos. Era como de... Una cosa es te invito a mi boda y otra cosa es cuando están ahí viéndonos abrazados, bailando el vals a dos hombres vestidos de blanco. La gente era en ese momento como de... O sea, sí, muy qué bonito, pero no se abracen, ¿sabes? Entonces, siento que estamos muy atrasados. Mientras tanto, aquí en Canadá está muy evolucionado. O sea, muy evolucionado. Pues está el matrimonio igualitario, está la adopción, hay familias homoparentales. Uno de mis mejores amigos tiene 76 años y tiene más de 35 años más de 40 años de relación con su esposo. O sea, de casados. Es un canadiense con un estadounidense. Son divinos, platicamos con ellos, han sido mentores de nosotros y muchos de los amigos que tenemos hoy día tienen 45, 50 años y no es como de que se dieron cuenta que eran gays a los 45 años y dejaron a su esposa con sus hijos y se fueron con un hombre. No, son relaciones que tienen más de 20 años porque aquí sí sentían esta, no aceptación a lo mejor, pero sí esta libertad de decir, bueno, nos conocimos en el 84 y somos pareja. Y en México lo que sucedió fue que todos ellos se oprimieron, tuvieron familias, tuvieron hijos y a los 45, 50 es cuando dicen, no, sí quiero tener una relación con alguien que sí me guste, no con alguien que sí quiera. Y ahí es donde empieza toda esta distorsión de los gays, esto, el otro, aquello. Desafortunadamente en los años 70, 80 no era fácil aceptarte y ellos pues se ocultaban, ¿no? Y llega un momento en el que todo tiene que explotar. Y cuando explotaba ya tenías 2 hijos, ya tenías una esposa y eso nos hacía ver mal a la comunidad LGBT. Lo digo entre comillas porque pues en algún momento uno tiene que sacar lo que es internamente. Y aquí en Canadá no, en Canadá me sorprendía mucho el hecho de que había parejas que no se dieron cuenta a los 50 años que eran gays o que siempre fueron, pero quisieron salir del closet de los 50. Fue desde los 20. Entonces ahí yo dije, wow, tengo muchos amigos que tienen hijos. O sea, parejas de homoparentales que tienen 1 o 2 hijos. Uno de los realtors más importantes de la ciudad de Vancouver está casado con otro realtor y tiene 3 hijos adoptados que son divinos. Y los hijos son aceptados en las escuelas porque en ese salón de clases hay otro niño que tiene 2 mamás. Y lo ven como algo natural. Algo normal. Lo normalizan. Porque si desde pequeños les enseñan que no está mal... Sí. Entonces no tiene por qué haber bullying, ni odio, ni nada. Ni discriminación. Porque la discriminación nace
a base de la falta de información. De hecho, aquí se celebra lo grande, el Día de la Comunidad. El Pride. El Pride se celebra en grande, o sea, viene el primer ministro, camina en la calle con nosotros. Se cierra la calle, Se cierra toda la calle principal de Vancouver. Hemos tenido captación hasta más de 350,000 personas en el Pride. Dura un fin de semana el evento. Uh-huh. He tenido la oportunidad de ser parte porque soy vicepresidente de la comunidad de latinos y amigos LGBTQ+. Entonces, me tocó organizar el Pride de los latinos por 7 años seguidos. Me retiré el año pasado. Pasé la estafeta a otra persona. Yeah. Sí, me tocó tener 70 voluntarios con el float en nuestro desfile, y de esos 70 voluntarios, 40 son heterosexuales. ¿Y de qué se trata en sí ser vicepresidente, dijiste? Durante el año lo que hacemos es empezar a juntar los voluntarios para el momento del evento. Personas que sepan, no sé, de marketing, que quieran apoyar en redes sociales, personas que quieran apoyar en decoración, personas que quieran apoyar en difusión, ir a las empresas, dar pláticas, explicar nuestro proyecto, que nuestro proyecto es apoyar a los latinos recién llegados, pertenecientes a la comunidad, que han pasado por situaciones muy difíciles en sus países, desde México hasta la Patagonia. O sea, todo Latinoamérica, como fundación, como non-profit, hemos traído y apoyado a gente de Brasil, chicas trans que sufrieron muchas cosas y que llegan acá como refugiados. Lo que yo hacía era conseguir este psicólogo que va a poder platicar contigo, y estas 2 personas que te van a poder ayudar a adaptarte al territorio un poquito mejor, y esta persona que te va a enseñar inglés en lo que te adaptas, en lo que vas creciendo. O sea, tratar como de acobijar a las personas que van llegando, ¿no? Dar workshops a lo largo del año. No tienen que ver con la comunidad, o sea, diferentes workshops de arma tu casita de madera, hasta haz tu lienzo, pottering, muchísimas cosas. Conseguimos las personas de que, oye, ¿qué sabes hacer tú? No, yo sé bailar. Da un workshop de baile. Y ahí hacemos fundraising, juntamos dinerito, y todo eso se acumula para poder pagar el día del evento nuestro carro alegórico, la decoración, darles a los voluntarios agua, etc. Como vicepresidente, conseguir los donativos de las grandes empresas, ir a tocar puertas, exponer el proyecto y que nos den un poco de donativo para llevar a cabo el proyecto. Todo eso es lo que hacemos. Con respecto a tu empresa SGS Media, ¿cuál ha sido el desafío más grande en el camino de emprender en Canadá? El desafío más grande de la agencia para mí fue la parte administrativa. O sea, una cosa es decir, quiero poner mi negocio y vender cositas aquí afuera, o querer vender un servicio. Y otra cosa es querer desarrollar la empresa, porque todos podemos vender. No es como en México que sacas tu tiendita a la banqueta y vendes dulces y todo. O sea, aquí hasta para hacer eso necesitas permisos. Es mucha burocracia. Creo que la parte más difícil fue el aprender legalmente cómo se tienen que hacer todas las cosas, ¿no? Porque yo decía, bueno, si yo le llevo sus redes sociales y le tomo foto y video y le edito y así, y me da una transferencia electrónica, pues no hay ningún problema, ¿no? No pasa nada. Soy residente, puedo recibir dinero de quien yo quiera, declaro mis impuestos, no pasa nada. Pero luego esa persona, dame una factura, porque yo lo voy a declarar de impuestos. Y yo, ¿y cómo hago la factura? Pues hasta tu nombre. Y yo, bueno, pues a mi nombre, y ahí te la doy. Oye, ¿y el GST? Es que no sé qué es GST, o sea, no sé, el 5% por servicio. Bueno, pues se lo aumento, ¿no? Y aquí está el 5% de GST, perfecto. Me pagan, esa persona deduce la factura de impuestos, y ese GST yo lo tengo que pagar al gobierno. Yo no estoy registrado con GST, entonces le robé al gobierno ese dinero porque me lo quedé yo, y ese dinero yo se lo tengo que dar al gobierno. Y aparte mis impuestos, y es como de... Y todo eso por una factura que emití por mi nombre. Entonces yo era como de, hay mucho que aprender. Dije, Dios mío, no, o sea, entonces ¿qué hago? Ok, registra la compañía, paga el nombre del registro, que el gobierno te acepte el nombre. Ya me aceptó el nombre, ya tengo el documento legal de que ya te registré mi compañía. Ve al banco, saca una tarjeta empresarial, que te la acepten, saca la tarjeta de crédito empresarial. Ok, hacer el bookkeeping, empezar a guardar los recibos. ¿Cuántos clientes tuviste? ¿Cuántos vas ganando? ¿Cuánto vas a dejar de...? O sea, empecé, yo decía, Dios mío, no, o sea, lo que empezó todo con un, yo te llevo tus redes, terminó en un... Tengo que aprender de contabilidad, de administración de empresas, de comunicación empresarial, de venta de servicios. Y esas 4 ramas no eran mi background. Mi background era hablar, comunicar, radio, televisión. Claro. No era ser empresario, porque yo no estudié business, no estudié negocios, no estudié administración de empresas. Y zapatero a sus zapatos. O sea, hay contadores, hay administrativos, y yo quería abarcar todo, ¿no? Entonces, ese fue el mayor reto. El que yo sintiera que mi empresa estaba corriendo de una manera correcta. Ahorita me imagino que tienes tu equipo de contadores, sí, los que te ayudan con ese tipo de tema administrativo, porque son un montón de cosas. Yo llevé mi contabilidad por 2 años.
¿Tú mismo? Yo mismo. Okay. Yo llevé mi bookkeeping por 2 años, mi declaración de impuestos, mi declaración, todo. O sea, todo lo llevé yo 2 años, mis tickets, todo. Me acuerdo que mis seguidores en Instagram, porque todo lo comunico en Instagram, y subía mis fotos con 300 tickets y todos de, ¿qué estás haciendo? Y yo, es para los impuestos. Y todos, ¿qué? ¿Tienes que guardar los tickets? Y yo, sí. ¿A qué te refieres al receipt? Al receipt. Ok. Si no tienes el receipt, si no tienes el ticket, el gobierno no te va a dejar justificarlo en una declaración. Cierto. Entonces es como de, ¿y el balance del banco funciona? No. Es el receipt, el ticket que te da la maquinita cuando compraste. Pero eso es muy del siglo XV. Sí, pero así se maneja aquí. Entonces me tocó aprender muchas cosas. Al día de hoy ya tengo una agencia, My Tax Expert, que ellos me llevan mi contabilidad, me hacen mis impuestos, me hacen todo. La declaración de GST, payroll, todo eso. Y parte financiera también me lo lleva otra persona, una chica, la parte como de estrategias financieras. Y sí, ya somos un equipo. My Tax Expert es lo máximo. Ah, yo la amo. Gali Shapiama es un amor. ¿También te próximamente en el podcast. ¡Ah! ¡Increíble! ¡Súper! No, sí. La van a amar a Gali Shapiama. Sí, es una experta en impuestos. Sí. Y te explica así todo. Como para un niño de 5 años, que entienda así completamente. Sí, no, yo con ella me senté en su casa, en su sala, con un café, y yo así de, Gali, yo no sé nada, ¿verdad? A mí dime nada, con que a mí no me metan a la cárcel, yo ya estoy suficiente. Bien. Y siempre se ríe conmigo porque cada año cuando llega el momento de la declaración, yo estoy así, temblando de que no hay auditorías, de que esto, de que el otro. O sea, es parte del estrés de tener una empresa porque dices, si me auditan, tengo todo, pero no tengo tiempo yo para decirle al gobierno fue esto y lo otro y la contabilidad. O sea, me empiezo a estresar muchísimo cada día de declaración. Y Gali de, tranquilo. Ellos se encargan. Sí, ellos se encargan, sí. ¿Hasta ahorita no has pasado ningún tipo de susto con respecto a los taxes? No. Ay, no. Thanks God, no. O sea, si he cometido errores, es muy normal que se cometan errores. Sí. Y más porque yo los estaba llevando. De que, ay, ese ticket no iba en esa sección, iba en esta y espero que el gobierno no se dé cuenta. Pero no he tenido ningún susto al día de hoy. Espero que no suceda, Dios mío, por favor. Pero no ha pasado. SGS Media, Jorge, tiene mucha acogida en la comunidad latina. ¿En qué punto de estos últimos años te diste cuenta que ya estaba subiendo? Tanto en clientes, te hacías más conocido, recibías más acogida en internet. Llevo corriendo la compañía 4 años. Yo creo que fue brincando del segundo al tercer año. Ahí me di cuenta que me conocían, porque la gente en la calle, en muchos momentos en el aeropuerto, en los centros comerciales, en algún momento siempre había una persona que había visto un video mío y era de, ay, muchas gracias por tu video, me ayudaste a llegar. Siempre era Yours. Cuando me empezaron a decir de que, ay, oye, tú llevas las redes de estoy en Canadá, ¿no? O tú llevas las redes de la Realtor tal, o tú llevas las redes de tal constructora, ¿verdad? Y yo, sí, es que me recomendaron tus servicios. Perfecto. Ahí es donde yo me empecé a dar cuenta que ya estaba sonando más SGS y no tanto Soy Yours, porque me gusta que suene Soy Yours, pero SGS pues era lo que yo quería que la gente viera, ¿no? Claro. Entonces fue en el tercer año, inicios del tercer año, cuando la gente solita me mandaba su mensaje de, oye, ¿será que me puedes ayudar con unas fotografías para producto? Sí. ¿O será que me puedes ayudar con unas fotos para la venta de una propiedad? Claro. O ven y hazme un reel a mi empresa y etcétera, ¿no? Entonces, o un comercial, que acabamos de hacer un comercial para un restaurante de dumplings. Estamos haciendo otro en Gallery Art para una empresa de productos latinoamericanos. En el tercer año fue cuando yo me di cuenta que la gente me estaba buscando. Pero yo creo que también fue el que cuando yo empecé a apoyar en mercadotecnia a empresas que ahorita son muy grandes, por ejemplo, me siento muy orgulloso de decir que llevé las redes sociales de Mi Tierra Latina cuando empezó la primera tienda. Yo tuve las redes sociales hasta la 6ª tienda y ahorita ya son 9. ¡Wow! ¡Qué increíble! Entonces, esa empresa ha crecido muchísimo en todo el territorio, o sea, en toda la provincia, y va a crecer más, y ellas son muy lindas. Yo puedo darme ese crédito de decir, yo estuve presente desde la primera tienda. Y la dueña de esa empresa tiene más empresas que también me tocó verla de los pininos y ayudarles a crecer. My Tax Expert, estoy con ellos desde el primer día de My Tax Expert. Empecé con ellos desde abajo y hoy día lo conocen muchísima gente y así con muchas empresas. Entonces, me gusta agarrar los negocios desde abajo, desde que están empezando, porque también ayudo con la entidad gráfica, con la entidad corporativa. También te hago yo logo, te hago página web, te hago slogans, te hago todo lo que necesites para salir adelante con tu negocio. Hay personas que me dicen, George, quiero vender esta pluma. Démosle, hagamos un logo, hagamos un eslogan, hagamos una página web. ¿Qué tanto puede ser con la pluma? Hagámosle videos, fotos, hay que buscar campañas, etcétera, personas que vengan, la prueben. Entonces, cuando la pluma ya es muy conocida, la gente me da ese crédito bonito de decir, ahí estuve desde que inició el proyecto. Y me han tocado varios, empezarlos desde abajo.
por eso la gente me conoce. ¿Qué servicios das en tu empresa? Desde el primero y el más básico puede ser crearte... No digo básico porque es el inicio de una empresa, desde la parte de el logo, crear la entidad gráfica, porque no es nada más el logo. O sea, uno piensa que el logo lo pide en ChatGPT y ya tienes el logo. Puede funcionar, pero el logo tiene que ser personalizado, tiene que ser tuyo, tiene que estar registrado, no se tiene que parecer a ninguno, tiene que tener especificaciones y tiene que tener una descripción corporativa del significado del logo. Por ejemplo, a la Cámara de Comercio de Hispanos en todo British Columbia, nosotros le hicimos el desarrollo del logo. Y el logo tiene un significado importantísimo de que el pajarito significa esto porque viaja del sur al norte, como lo hacemos todos los migrantes. Va de la izquierda a la derecha porque el aire del... O sea, todo tiene un significado dentro del logo. Entonces nos encargamos de toda la entidad gráfica de la creación de tu logo, el significado, la paleta de colores, la tipografía, la página web. Y una vez que tenemos todo eso, lo lanzamos al mundo. Tenemos el servicio también que es de exposición social, que es cuando tienes ya tu negocio consolidado, lo exponemos al mundo con campañas, con colaboraciones. Y después vienen las redes sociales. Tenemos Social Media Management, que hacemos todo lo que es ir a tu negocio, tomar fotografía, video, entrevista. Yo lo edito, yo lo subo, yo lo programo, le pongo campañas. Tú me activas budget, yo lo meto y yo te activo la campaña de publicidad. Yo me encargo de todo eso. Y paralelo a eso está la parte de solamente hago servicios de fotografía y videografía. Me hablan para eventos corporativos. Bodas, 15 años. Sí, o sea, eventos grandes. Por ejemplo, acabamos de hacer uno de Tecnotech que fue para 400 trabajadores. Es ir a tomar fotos del evento, drones, etc. Y el cuarto y último servicio que tenemos ahorita, conforme al área de la empresa, tenemos Printing Solutions. Como nosotros ya te hacemos el diseño de tus gráficos, hay ciertas cosas que también ya podemos imprimirte. Business cards, flyers, hoodies, t-shirts, stickers, hacerte merchandising para tu negocio, etc. Y el último servicio que se consolidó este año, 2025, es fotografía profesional y video 360 con drones para real estate. Vamos a un edificio, hacemos las capturas en las construcciones, de la edificación, los trabajadores, como para proyectos más corporativos. La constructora quiere mostrarle a su cliente el proceso de la construcción, entonces nosotros vamos y capturamos toda esa esencia desde el primer día del levantamiento del edificio, el cimentaje, la mitad del proyecto, el proyecto finalizado y las fotografías para venta. Y entonces ahora estamos también enfocados en eso. ¿Tu esposo también trabaja en tu empresa? Sí, ahora sí que lo saqué de su trabajo y me lo traje al mío. ¡Qué chévere! ¡Mejor! Sí, él se dedicó 10 años al cine. Ok. Y el 6 de enero del 2025 se vino directamente a SGS. Y ¿Lo ya animaste? Está sí, ya está 100% aquí. Qué chévere. Sí, lo vi activo bastante. Ay, sí. No, es que él tiene un ojo súper clínico del tema de la luz, el color, la composición de la cámara. Él tiene un ojo clínico porque 10 años en las películas le dio mucho background, mucho conocimiento y yo lo necesitaba de este lado. En base a todo tu expertise, ¿qué estrategias de marketing consideras que son muy necesarias e importantes de implementar cuando quieres hacer que el mundo conozca tu marca personal? Es muy importante el hecho de saber qué es lo que vas a comunicar, porque si estás en una montaña rusa de comunicación, nunca vas a tener un cliente potencial o un viewer potencial. O sea, yo quiero que la gente me vea por qué. Cuando tienes ese por qué, ese motivo de por qué soy beauty and makeup, ok. Pero si de repente vas a hablar acerca de fui a un restaurante y me gustó la comida, entonces ya no tiene un matching con lo que estás haciendo. La mercadotecnia es cuadrada en muchos aspectos. Por ejemplo, los algoritmos de visibilidad se manejan muchos en sistema binario. De ahí nos damos cuenta que todo es cuadrado, todo es en binas, todo es de 2, 4, 6. Entonces, si tú vas a comunicar de A a B, tienes que saber qué es lo que vas a decir, qué es lo que la persona quiere escuchar y hacia dónde te vas a enfocar. Mucha gente quiere abarcar muchísimo y ahí es donde de pronto la gente se dispersa. Y me pasó, esos errores los cometí yo. Mi canal empezó hablando de migración. Sí. 100% de migración y todo mi público quería migrar. Cuando pasan 5 años y ya no quiero hablar de eso porque ya no se puede legalmente tampoco, porque no eres consultor migratorio, entonces no puedes hablar de esos temas. Lo cambio a lifestyle. Se me van 10,000. ¿Por qué? Porque son 10,000 personas que no quieren saber qué es lo que yo hago en mi día a día. Eran personas que querían ver cómo migrar. Cambio otra vez el nicho a los 2 años y digo que ahora quiero hablar acerca de esto. Entonces yo creo que esa es la mercadotecnia principal para tener visibilidad de tu imagen personal, de tu emprendimiento, de tu empresa. Es no salirte de tu línea de lo que quieres comunicar. Y principalmente campañas de publicidad. Hoy día la gente dice, ¿por qué le voy a pagar a Meta para publicidad? Estamos en el 2025. Para viralizar un video, sí se puede lograr viralizar. O sea, un video
fácilmente lo puedes viralizar, pero eso no quiere decir que porque tengas un video viral ya tengas un público al que venderle un producto. Yo tengo un video de 31 millones de views y yo tengo 56,000 seguidores, ¿sabes? Es como de, si ese video de 31 millones me hubiera dado 700,000 seguidores, es wow. Pero los videos virales ya no te sacan al mundo para vender un producto. Necesitas campañas que te impulsen. Por ejemplo, este podcast, tú se lo quieres dar a cierto nicho de personas. Sí. Una campaña de publicidad va enfocada o va segmentada a madres solteras, padres solteros, familias con 2 hijos, personas que iban aquí, allá, a tantos kilómetros de la redonda de esto, personas que tengan tal dispositivo electrónico, personas que ganen entre tanto y tanto. O sea, tú puedes segmentar una campaña muy, muy específica. Y si yo quiero vender un producto muy específico, lo voy a segmentar a esa persona. Claro. Que lo vea esa persona. Entonces, las campañas te ayudan a llegar a esos nichos. Esas personas comparten el contenido con personas que comunican o quieren lo mismo y ahí es donde empieza la gente a voltear a ver tu producto. Sí. Muy interesante. ¿Cómo ha evolucionado el marketing digital si lo comparas con hace 10 años que empezaste a hacer tu contenido para YouTube y ahorita que haces contenido para grandes empresas? La diferencia es abismal. El marketing va evolucionando todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos que estar viendo qué es lo que se está actualizando, las actualizaciones de las apps, de las plataformas, de todo, ¿no? Hace 10 años, lo más importante era, aquí en Vancouver, por ejemplo, era aparecer en el periódico. ¿Alguien quería trabajo? ¿Hay periódico? Hay periódico. Y se considera como un método de comunicación masivo. Sí, hay periódico todavía, imagínate. Hay neighborhoods. En mi neighborhood en el que yo vivo actualmente está la Gaceta del Neighbor. Okay. Tú pagas por tener un espacio en la revistita que se distribuye por la colonia. Okay. De los cafés, de que yo paseo perros, de que todavía existe. Yo en este momento hago comunicación masiva porque ya es para empresas grandes. En aquel momento yo hacía comunicación para personas que querían tener más clientes en sus restaurantes, por ejemplo, restaurantes pequeños, etc. En ese entonces colaborar, volantear, regalar cosas, poner promociones era como lo básico. Hoy día en el marketing, para poder lograr que la gente venga y esté aquí, es subirnos a las olas de los trends. Por ejemplo, los restaurantes hoy día, martes de mujeres solteras. Madres solteras que van los martes a comer 20% de descuento. Okay. Porque ya es un nicho muy general. Ya hay mucha mamá soltera y mucha mamá empoderada que saca adelante a sus hijos y que se siente de que me están dando un día a la semana para que yo vaya porque me reconocen lo chingona que soy, voy a ir. Okay. A los que les gusta draw and wine. En mi restaurante el viernes todas las mujeres pueden venir a dibujar su pintura y les damos el vino y todo y cuesta $36. Ese tipo de mercadotecnia en el que te hacen sentir incluido. Entonces yo me voy a qué necesidad tú tienes o qué necesidad de aprobación tú quieres y yo me voy a agarrar de eso para traerte aquí. Por ejemplo, Despecho, lo que te decía hace ratito. Sí. Un espacio donde todos los latinos podamos ir a cantar, a gritar y hacer porque en muchos lugares no podemos porque está muy mal visto que seas tan extrovertido. Pues ahí nos encierran a 300 latinos, gritamos, hacemos, bla, bla, bla. Y el Salón del Despecho se ha hecho famoso en todo México. Es un proyecto grandísimo que ya llegó también a Canadá, ya está en Toronto también, aquí ya está en Vancouver. Entonces es eso, ha cambiado mucho, mucho, mucho. Y que antes no tenías que invertir económicamente tanto en las plataformas. Invertías exteriormente en flyers, en business cards, en todo lo que era como paper. Y hoy día esa inversión, yo a veces le digo al cliente, no inviertas $800 en flyers para la ciudad, no contamines. Mejor invierte 400 en un buen diseño, en un buen video y 400 lo invertimos en publicidad. Eso es lo que ha cambiado. Los tipos de inversión que vamos a hacer para llegar a los ojos de las personas. ¿Qué errores comunes ves que son más frecuentes en las personas que quieren realizar o dedicarse a esta industria del marketing? El error más grande y que actualmente se sigue cometiendo muchísimo, y yo me enfoco mucho, ojo para toda la gente que nos está escuchando y viendo, yo me enfoco mucho en la provincia en la que yo vivo. Aquí es donde trabajo. El error más común que se comete aquí entre los mercadólogos o las personas de la industria de la mercadotecnia es hacerle creer al cliente que va a ser muy fácil lograr el cometido o llegar a la meta que el cliente está buscando. A mí me han caído muchísimos clientes que me dicen, es que vengo de tal persona o tal chico me dijo que así, asado y en 2 meses mi restaurante iba a estar lleno. Y yo no va a ser así. O sea, que si pasa, qué cool. Pero yo como mercadólogo te digo que si acabas de abrir un restaurante en enero y estamos en febrero, tenemos que trabajar 6 meses. 6 meses porque tenemos que, como decimos en México, tenemos que aparecer hasta en la sopa. Tenemos que tener una mercadotecnia visual en el que la ciudad nos conozca y luego se animen a venir. Es un proceso, no es de la noche a la mañana. El cliente piensa que el mercadólogo o la agencia de mercadotecnia son los responsables de la venta y no. Una cosa es ser comunicólogo, una cosa es ser mercadólogo, una cosa es ser vendedor.
Porque el mercadólogo no vende, el vendedor vende y el mercadólogo no comunica, el comunicólogo comunica. O sea, todos son una fuerza para lograrlo, pero cada quien tiene su expertise. Ese es el error más fuerte, que los mercadólogos, las personas que se dedican a esta industria, le hacen creer a los clientes por cerrar el contrato y por querer tener ese dinerito mensual, decir, dame $1,000 y yo te hago todo y en 3 meses ya está lleno. Y no sé, en el restaurante, ¿qué pasó? Yo me gané mis $1,000, tú te los gastaste y vas a buscar otro mercadólogo. Y vas a llegar conmigo y te voy a dar un plan y te voy a decir, ¿sabes qué? En el primer mes te especulo tantos seguidores nuevos, 300, 400. En el segundo a lo mejor 600. Traigo un restaurante peruano que lo hemos crecido casi un 30-32% más de lo que él estaba. 32% de crecimiento, que es bastante en un año. Entonces no podemos prometer. Es como un médico no te puede decir que todo va a salir bien. O sea, su ética no le permite decir que sí, yo lo voy a sanar. Claro. O entra a emergencias y no te preocupes, no va a morir. Claro. No, o sea, nunca podemos asegurar nada. Y hay muchos mercadólogos que aseguran, yo te voy a conseguir esto en tanto tiempo. Y no. La mercadotecnia no es así. La mercadotecnia es prueba A, B, C y D y darle la vuelta y otra vez hasta encontrar qué fue lo que le gustó a tu público y de ahí agarrarnos. ¿Cuáles son las cualidades y valores de la empresa SGS Media? ¿Qué le ofreces también al cliente? El valor principal de mi empresa es la comunicación transparente que tengo con todos los clientes. Yo creo que eso es lo que más marca mi empresa, que si alguien llega con una idea, por más loca que sea, yo no te la voy a tumbar, pero yo te voy a explicar. Te voy a decir, hiciste un estudio de mercado porque ese producto ya hay 70. Y en tu zona hay 7. Y de esos 7 hay 3 que están en picos de visibilidad. Entonces vas a llegar a luchar feo. No trunco tu sueño, pero soy realista en ese aspecto. Creo que ese valor es muy importante en mi empresa, que no te tumbo de tu pedestal, más bien te impulso a que sí lo hagas, pero te digo directamente cómo son las cosas. Y lo otro, algo que me encanta y siempre lo digo cada vez que hago mi elevator speech o mi speech en los eventos o lo que sea, siempre digo lo mismo. El enfoque principal de mi negocio va a small business, local business y migrantes. Me encanta hacer support de los pequeños negocios de los migrantes porque me encanta ver ese crecimiento. Así como lo mencioné con mi Tax Expert, con mi Tierra Latina, con diferentes emprendimientos, con personas que venden plata, con la que empezó diseñando y ahorita tiene su línea de ropa. Vimos muchísimas empresas crecer y se me hace mucho más lindo que también se aceptan empresas grandes que lleguen, que ya estén consolidadas, por supuesto. Me han llegado empresas. Hay una empresa en Nueva York que abrió un restaurante, una sucursal aquí, a la que le vamos a empezar a trabajar este mes. Pero ellos ya traen una cadena de marketing y de visibilidad de 8 años. Yo nada más me voy a adaptar a lo que ellos quieren y lo voy a hacer. Pero cuando yo tengo la posibilidad de meter mi cuchara desde abajo, súper bonito. Y me encanta. Ese es el valor, que me encanta estar contigo de la mano. Oye, ¿cómo le hiciste? Y a veces yo les doy consejos que ni siquiera tienen que ver con mercadotecnia. O sea, es como de, amiga, no te olvides de hacer tus impuestos. Amiga, esto. Por ejemplo, en una reunión que tuve de impuestos hace 2 semanas, un chico estaba preocupado porque no tenía Dark Kitchen para poder hacer su bakery. Y ya tenía que tener la Dark Kitchen para hacer el registro de compañía, para poder empezar su negocio, y no tenía la Dark Kitchen. ¿Qué es Dark Kitchen? Estas cocinas industriales que tú puedes rentar para hacer tu producto, pero nada más para hacerlo. Y lo vendes por medio de delivery, puntos de venta, etcétera. O sea, no es venta al público, es una cocina industrial que está 100% equipada y el gobierno manda a una persona a verificar que todo esté limpio, que todo esté pulcro, que todo esté bien, que tú estés registrado en esa cocina, porque si vas a vender comida no la puedes preparar en tu casa. Tiene que ser una cocina profesional. Claro. Entonces él estaba haciéndolo desde su casa, ya tenía que brincar, no sabía dónde, y yo le dije, una de mis clientes más grandes tiene una cocina muy grande, déjame, le hablo y le digo que te rente un espacio y hacen comunicación. Todo eso también lo hago con todos mis clientes. Hago conexiones entre ellos. ¿Cómo la gente te puede contactar para pedir servicios con tu empresa? Sí, respecto a la empresa, tenemos las redes sociales de la compañía, que es SGS Media CA. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en TikTok, pero principalmente por medio de Instagram ahí están todos los enlaces para mandarme WhatsApp, para mandarme correo, etcétera. Ahí está toda la información. Y en mi perfil personal, el de Soy George Says, ahí también está el enlace de SGS donde pueden encontrar toda la información. Qué gran inspiración y qué gran alegría, de verdad siento tenerte aquí en el podcast. Gracias. Jorge. Cuéntame, ¿qué significa para ti ser un migrante latino en Canadá e inspirar a muchas personas de la comunidad latina y también de la comunidad LGBT? Es difícil expresarlo porque uno nunca piensa a dónde va a llegar. O sea, uno nada más saca al mundo sus locuras y no sabes cuando uno voltea para atrás y ve toda la gente que te está viendo
o que te está aplaudiendo o que te está reconociendo. Es muy bonito, es muy lindo. El ser un migrante y de alguna manera pertenecer a una minoría y que salgas a relucir y que las personas lo reconozcan es sumamente bonito. O sea, tener ese impacto de decir, ayude a muchas personas sin que necesariamente tuviera que ir a tu casa a ayudarte a firmar los papeles, a moverte, a decidirlo, sino que los videos, las fotos, el contenido ayudara, es una gratificación enorme porque el día de mañana siempre se acerca alguien y te agradece en la calle o en algún momento te mandan mensajes súper bonitos. Me llegaron a mandar correos así larguísimos. Hasta la fecha hay mucha gente que logra su PR o su ciudadanía y me mandan mensaje y correo de gracias, ya lo logré. Y yo así de vámonos por un café. Esa es otra cosa que me encanta, que me gustaría mencionar. El 80% de mis amigos close friends, pero close friends así que yo digo, voy a tu casa, a tus cumpleaños, a tu boda, he ido a bodas de seguidores. He sido maestro de ceremonias de eventos de seguidores. Me he hecho muy amigo y muchos de mis mejores amigos los conocí a través de que ellos me seguían en mis redes y yo siempre me voy a tomar un café con alguien que me invite. Si alguien me dice veámonos, yo jamás le he dicho a alguien que no, nunca. Nunca. Y cuando son muchos nos hemos juntado en lugares grandes y de que vénganse los 20 y nos conocemos entre todos y así, ¿no? O sea, nunca me negué a conocer a nadie. Se siente muy gratificante el ver cómo la gente también lo logra y cómo te agradecen. Que obviamente no espero tampoco el agradecimiento, pero se siente bonito que llegue. ¿Qué consejo le darías a todos tus seguidores y a toda la comunidad latina que quiere emprender aquí en Canadá? Hay dos cosas importantes que yo les recomendaría a los nuevos emprendedores. Lo primero, ¿qué es lo que sabes hacer y qué quieres vender al mundo, no? O sea, eso es lo importante. O sea, ¿en qué eres bueno y qué es lo que quieres vender como emprendedor? Y lo segundo, ¿qué es lo que necesita la gente que vive en donde tú estás? Porque muchas veces yo soy bueno para una cosa y esa cosa que yo hago es increíble y la podría vender carísima y hacerme un empresario increíble. Pero si la gente que está a mi alrededor o la gente que no que me rodea, pero con la que yo existo, con la que vivo geográficamente, no le interesa eso o ya hay mucho, entonces vas a perder tu tiempo. Emocionalmente estamos muy apegados a las cosas, ¿no? De que yo sé hacer esto, yo sé hacer esto, yo sé hacer esto, pero tienes que pensarlo muy bien. O sea, no diríamos en México, no es enchilame otra, no es hacer un taquito. Tienes que hacer un estudio de mercado. Entonces, como nuevos emprendedores en el territorio, yo les recomiendo que sepan bien qué es lo que saben hacer, que sean no expertos, porque tampoco tienes que ser experto para poder vender algo, porque el 80% del conocimiento se aprende en el camino del emprendimiento. El 20% se aprende en la escuela y en las ganas. Así que alguien que diga, no, ya cuando sepa bien todo, abro mi negocio. No, así no. O sea, ábrelo cuando sepas el 20% porque el 80% lo vas a aprender en el camino. Pero sí es eso. Lo que sabes hacer y que puedes vender y lo que geográficamente en tu entorno la gente necesita. Si tú ves una necesidad en la colonia, atácala. En este neighborhood hay muchas personas con niños y ahí hay un espacio disponible que está en renta, que cuesta $1,500 la renta y caben 15 personas. ¿Qué necesito para yo poder trabajar con niños, enseñarles a bailar, poner una agencia de jazz, no sé, un daycare? Son palabras mayores porque no son negocios sencillos. Pero tengo una amiga de Monterrey, de México, que ella puso una escuela de gimnasia olímpica para niñas en un neighborhood donde había muchos niños y muchas personas con hijos. ¿Qué pasó? Todos los papás están buscando actividades extracurriculares para los niños. Se le llenó. Y es como decir, busca la necesidad y si no sabes hacer eso que la gente necesita, lo aprendes. Igual lo aprendes en el camino. Y luego lo vas a aprender en el camino. Ha sido un gran placer, Jorge, tenerte aquí, compartir esta bonita conversación contigo. Qué gran inspiración le das a la comunidad y sobre todo el valor que le aportas a cada persona que te ve a través de tus redes sociales. Espero que por favor pronto regreses a YouTube con tus videos. Claro que sí. Y ahí estaremos atentos. Eres libre de dejar tus redes sociales y pues otra vez muchísimas gracias por darte el tiempo de venir. No, al contrario, gracias por la invitación. Me gustó conectar contigo. Una nueva amiga, una nueva conexión. Sí. Esto es importantísimo, me encanta. Gracias también a todos los que vieron, los que comentaron, los que escucharon. Cualquier duda, cualquier comentario, pues estoy abierto también a escuchar, a aconsejar a las personas. Mientras esté en mis manos poder ayudarlos en algo, yo lo voy a hacer. Entonces, si tienen dudas acerca de ciertas cosas en sus emprendimientos, no duden en mandarme un DM, un mensajito. Pues en todos lados estoy como Soy George Says. Ya saben, aquí andamos. Para todos los que quieran migrar, estudien inglés. Que es súper importante. Es muy importante, es chicos, muy importante el idioma. Favor, sí. Es el consejo de cierre. Estudien inglés. Aquí estamos para lo que se necesite y muchas gracias por la invitación. La pasé increíble. Gracias a ti, Jorge. Nos vemos en el video y en el episodio de la siguiente semana.